¿Le importa a nuestro Dios nuestras motivaciones? ¿Cuál era la motivación principal que tenía el apóstol Pablo para realizar su ministerio a pesar de las tribulaciones? Quédate con nosotros y estudiemos juntos en Escuela Sabática al Punto. Saludos, apreciados amigos. Increíblemente, esta semana estamos estudiando nuestra lección número 9. Sé que hemos disfrutado durante este trayecto que hemos recorrido a través de la primera epístola a los Corintios y verdad, esta semana estamos estudiando la segunda epístola a los Corintios. El título de nuestra lección y por supuesto nuestro texto clave para la semana Bueno, el título es Un ministerio impulsado por el amor. Vamos a estar leyendo en 2 Corintios 2:4 y nos dice: porque la mucha tribulación y angustia del corazón les escribí con muchas lágrimas, no para que sean contristados, sino para que supiesen cuánto los amo. El apóstol Pablo en este verso, 2 Corintios 2:4, está haciendo referencia, ¿verdad?, a las tribulaciones que él ha experimentado o experimentó. Y claro, en esta segunda epístola él va a hacer mención de tantas pruebas que él tuvo que sufrir. Y aquí claramente él menciona que en ocasiones, ¿verdad?, cuando él escribió esa primera epístola, tenía lágrimas, en otras palabras, tenía tristeza por las diferentes situaciones que la iglesia estaba atravesando. Y aunque sí, uno de los objetivos que esa primera epístola tuvo era confrontar las diferentes situaciones, como ya hemos estudiado, problemas, ¿verdad?, de divisiones, problemas de escándalos morales. Muchas de estas cosas Pablo menciona. Había un objetivo de confrontación o contristarlos, pero no solamente dejarlos en ese plano, sino que ellos pudieran recapacitar en su relación personal con Dios. Y todo esto el apóstol lo hacía desde una motivación muy importante, y era el gran amor que él sentía por los hermanos en la comunidad de Corinto. Así que nosotros ya, ¿verdad?, recordamos los tantos principios que él presentó en la primera epístola. Todo lo que hacemos debe estar basado en el amor. La motivación más grande que tú y yo sentimos o debemos de sentir al servir a los demás es el amor de Dios. Es ese amor que emana de nuestro Señor Jesucristo. Y como Pablo estipuló en la primera epístola, sin amor nada vale, nada tiene sentido. Yo quiero invitarles a que vayamos a esta segunda epístola y vamos a leer algunos versículos, ¿verdad?, que aparecen en el capítulo 1, donde el apóstol allí presenta algunas de las aflicciones, ¿verdad?, y al mismo tiempo cómo Dios había dado consolación, fortaleza a su corazón. Vamos a leer en 2 Corintios capítulo 1, versículo 3 y 4. Y nos dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de las misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Estos versos claramente poseen varios elementos que eran comunes, conocidos en la tradición judía. Por ejemplo, al el apóstol presentar bendito sea nuestro Dios, Padre de misericordias. Esta expresión, por supuesto, que como él la presenta, ¿verdad?, en el versículo 3, 2 Corintios 1:3, Padre de misericordias, es una traducción, si podemos decir así, de una frase conocida en el mundo hebreo, donde se presenta a Dios, ¿verdad?, como el Padre de misericordias. Rahamim es la expresión en hebreo. Y claro, es plural. Aquí nos está recordando
que en Dios, de Dios emana esa misericordia o misericordias, como él la presenta aquí en plural. Esta expresión se va a utilizar también en la epístola a los Romanos, en el capítulo 12. Y claro, es uno de los pocos lugares que vamos a encontrar este lenguaje. Y por supuesto, en el marco bíblico, esa fraseología o ese lenguaje se refiere al perdón que emana de Dios, se refiere a la revelación de nuestro Dios y se refiere a ese Dios que desea preservar en nuestras vidas. Así que Él está presentando, bendito sea ese Dios, alabado sea ese Dios de nuestro Señor Jesucristo, que nos da, ¿verdad?, la consolación. Dios es la fuente de esas misericordias, como Dios es la fuente de toda consolación. Y aquí, ¿verdad? Pablo de nuevo va a usar un lenguaje conocido por sus oyentes. En el mundo hebreo, esa raíz verbal, naham, va a usarse para hablar del consuelo en relación al Mesías que Dios había prometido. Y ahora Pablo está diciendo nuestro Señor Jesucristo y el Dios de toda consolación, el Padre de misericordias. Interesantemente, ustedes escucharon en el versículo 4 cómo el verbo y el sustantivo consolación, consolar, se va a utilizar múltiples veces. En estos versículos, al inicio de la segunda epístola a los Corintios, en el capítulo 1, se va a usar la raíz de verbal 10 veces. Es interesante que solamente, ¿verdad?, en la epístola a los Corintios, en 2 Corintios, se va a utilizar en 29 ocasiones esta raíz verbal. Y claro, aquí Pablo de nuevo está recordándole a los hermanos en Corinto que toda consolación proviene de Dios. Todos nosotros experimentamos pruebas, dificultades. Cada vez que nosotros perdemos a un ser amado, Dios nos usa para que nos den, para que podamos dar consuelo. Y es interesante que el consuelo por excelencia viene de Dios mismo. Claro, nosotros somos sus manos y sus pies. Y como mencionara, ese consuelo final estaba conectado con el Mesías. Y en el Antiguo Testamento hay varios pasajes donde nosotros vamos a encontrar este verbo consolar en relación a ese Dios, a ese Mesías que vendría. Por ejemplo, el profeta mesiánico, como es recordado el profeta Isaías, en varios lugares vamos a encontrar el uso de este verbo consolación. Por ejemplo, Isaías capítulo 4, versículo 1. ¿Qué nos dice allí el profeta? Dice, consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Aquí el profeta está hablando de ese consuelo. Y claro, es enfático. Se repite el uso, ¿verdad?, de este lenguaje. Consolaos, sean confortados vuestros corazones, oh pueblo mío, dice Dios. Y en el capítulo 51, versículo 12, allí el profeta afirma, ¿verdad?, que esa obra proviene de Dios, que esa obra está atada al Mesías venidero. Isaías 51:12. Nos dice, yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre que es mortal y del hijo de hombre que es como él? Aquí Dios está afirmando a su pueblo, yo soy vuestro consolador. No hay razón para temer aun cuando nuestra vida está puesta en peligro. Y claro, el apóstol Pablo, al presentar en la introducción en 2 Corintios, él va a exponer sus tribulaciones, cómo Dios lo consoló y cómo Dios le dio esperanza, aun cuando humanamente hablando no existía tal cosa. Pero cuando Dios nos consuela, Él nos fortalece. Así es. Él nos hace no solamente quedarnos en nuestro presente, en nuestra prueba. Él ha prometido un mundo nuevo. Él ha prometido darnos la vida eterna. Y claro, en ese marco Dios garantiza como el origen de misericordias, como el origen de todo consuelo que nosotros recibimos. En ese marco, Pablo va a explicarnos, ¿verdad?, al mencionar las diferentes pruebas a través de las cuales Dios lo ha consolado. Y a la vez
cuando sufrimos una prueba y Dios nos consuela, esa experiencia nos capacita a nosotros Para consolar para brindar consuelo, a los demás. esperanza. Es decir, tú puedes estar atravesando una prueba que en el instante tú dices, pero ¿por qué me pasa eso a mí? No olvides que Dios es tu fortaleza. Dios es tu consuelo. Y la prueba que tú puedes estar atravesando hoy, Dios la puede convertir en una bendición para personas que en el futuro pueden atravesar la misma senda que ahorita tú estás atravesando y que te resulta difícil de procesar. Pero hay consuelo, hay esperanza en nuestro Dios y Salvador Cristo Jesús. Así. Y claro, Pablo va a presentar cómo en ocasiones su vida estuvo al borde de desaparecer, pero de nuevo ese consuelo, esa esperanza que proviene de Dios. Y en el versículo 8, como él nos dice en 2 Corintios 1:8. Dice, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más ella de nuestras fuerzas, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. En múltiples ocasiones, Pablo estuvo al borde de la muerte. Y claro, aquí él está mencionando una de esas ocasiones de la tribulación que él experimentó en Asia. Nosotros, ¿verdad? Hay eruditos que han sugerido que una de esas, de las tribulaciones que Pablo, ¿verdad?, sufrió, tiene que ver en el marco de Éfeso. Nosotros visitamos en la ciudad, ¿verdad?, de Éfeso, el teatro donde hubo ese alboroto, donde a Pablo se le acusó como, ¿verdad?, el causante de que aún la economía de Éfeso estuviera sufriendo pérdidas porque Pablo presentaba al Dios verdadero. Y entonces la adoración a Diana, como aquellos que hicieron un alboroto en el teatro, estuvieron, ¿verdad?, deseando arrebatar la vida de Pablo. Dios intervino, Dios obró. Y claro, para Pablo, humanamente hablando, no había escapatoria. Pero como él presenta allí, aunque perdimos la esperanza de preservar la vida, Dios obró, Dios intervino. El versículo 9, ¿qué continúa diciendo el apóstol? Dice, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Amén, amén. Esto es extraordinario. Pablo está diciendo, ya pensábamos que moriríamos, pero al mismo tiempo nuestra esperanza está en ese Dios que resucita a los muertos. Así. Nosotros, ¿verdad?, la semana pasada estudiamos un poco acerca de esa esperanza, el poder de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero claro, Pablo está aquí abordando al Dios que resucita. Hay varios pasajes, aún en el Antiguo Testamento, que hablan acerca de ese Dios que resucita, que da vida. En el Pentateuco, por ejemplo, uno de los pasajes que aparece en el libro de Deuteronomio, donde se afirma al Dios dador de la vida, es precisamente Deuteronomio 32, versículo 39, donde la palabra de Dios nos dice: Dice, pues ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano. Aquí Dios está diciendo, yo hago vivir. Así es. En otras palabras, Dios tiene como soberano el poder de retirar la vida, pero Él hace vivir. Y es interesante el contraste entre la muerte y la vida. Dios es el que tiene la última palabra. Otro pasaje interesante donde podemos ver ese poder de Dios de resucitar, de dar la vida. Porque Pablo dice, ya no nos quedaba más nada, pero Dios es el que resucita. Así es. Habíamos perdido esperanza de vida, pero Dios es el que resucita. Primero Samuel capítulo 2 versículo 6 es otro pasaje que habla de esa esperanza de la resurrección. Dice que Jehová mata y Él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Dios es el que puede hacer subir de la tumba. Ese es nuestro Dios. Un Dios que consuela porque tiene el poder, tiene la misericordia. En Él radica nuestra esperanza, en Él radica nuestra salvación. El profeta Oseas, de manera similar, habla de esa experiencia de la resurrección en el capítulo 6, versículo 2.
Dice, nos dará vida después de 2 días y en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Amén. Él nos resucitará. El apóstol, ¿verdad?, presenta que Dios lo había librado, que Dios lo libra. Y es interesante cuando vamos al versículo 10. ¿Cómo dice 2 Corintios 1, 10 y 11? Dice, el cual nos libró y nos libra y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Dios nos libró, Dios nos libra y Dios nos librará. Y es interesante que aquí el apóstol Pablo hace mención de algo muy importante. Dios lo libró no solo porque el apóstol Pablo orara, sino que él reconoce que la iglesia había orado por él. Dios nos libra no porque nosotros en sí merecemos nada, sino porque Dios honra a sus hijos que interceden por nosotros. Y el apóstol está hablando del poder de la intercesión, del poder de la oración. Dios preservó su vida en esa ocasión en Corinto. Y Pablo pudo ministrar en Macedonia, pudo ministrar en toda Asia, porque Dios honró las oraciones de sus hijos. En varios lugares el apóstol habla acerca de ese poder de la oración intercesora. En Filipenses 1:19, de manera similar, ¿qué nos dice el apóstol? Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Oh, apreciados amigos, cuando tú oras por alguien más, Dios responde. No porque tú y yo merecemos nada, sino porque Él honra a aquellos que intercedemos por los demás. De paso, la primera definición de oración en las Escrituras se refiere a interceder. Orar, según las Escrituras en el Antiguo Testamento, es orar por alguien más. La primera vez que el verbo orar aparece es en el libro de Génesis, en el marco, ¿verdad?, de la historia de Abraham y Abimelech, donde Dios le dijo a Abimelech, Él orará por ti y tú vivirás. En ocasiones nosotros pensamos que orar es presentar nuestras necesidades, pero la oración se refiere a ese acto de interceder por alguien más. Pablo fue librado en Éfeso, Pablo fue librado en Asia, Pablo fue librado en muchas ocasiones debido a las oraciones intercesoras que la iglesia realizaba por él. En ese marco, Pablo va a presentar otro principio importante en esta carta a los Corintios, y él va a hablar acerca del poder de la restauración y del perdón. Cómo cuando alguien falla debe ser reprendido con amor a fin de que sea restaurado y sea de esa manera incorporado en el cuerpo de Cristo. En 2 Corintios 2:5 él presenta algo muy interesante. ¿Qué nos dice allí el apóstol? Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Pablo está hablando en esta sección, en su epístola, de la responsabilidad que la iglesia tiene de reprender al que yerra, de confrontar al pecador. Como nosotros recordamos en 1 Corintios capítulo 5, Pablo abordó la situación dolorosa de alguien que estaba cometiendo incesto, y él movió, ¿verdad?, a la iglesia que tomara una decisión. Y aquí Pablo está hablando que muchos, en otras palabras, la decisión de reprender a alguien fue tomada por el pleno de la iglesia. Pero ¿cuál era el objetivo? Pablo reconoce que la disciplina tiene una misión. Y el versículo 7, como él nos dice, el versículo 8. Dice así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Cuando alguien yerra, debe ser confrontado
con amor, con el objetivo de que esa persona sea restaurada, perdonada por el sacrificio que Cristo obró por nosotros en la cruz del Calvario. En otras palabras, la disciplina en la iglesia es necesaria. En ocasiones la disciplina puede ser dolorosa, pero el objetivo primario de la disciplina eclesiástica es la restauración del pecador. Finalmente, en la lección nosotros encontramos un verso que, aunque no podemos explicar todos los elementos que este contiene, al menos queremos aludir. Y me refiero a ese verso donde el apóstol describe ese triunfo que Cristo obtuvo por nosotros. 2 Corintios capítulo 2, versículo 14. ¿Cómo nos dice allí el apóstol? Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Mas a Dios sean dadas las gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Apreciados amigos, aquí el apóstol Pablo está usando uso de la cultura romana, que por supuesto su audiencia conocía bien. En la época, cuando un general comandaba a un ejército y obtenía una victoria, se reportaba al emperador en Roma, ¿verdad? Y el Senado organizaba una fiesta para darle la bienvenida triunfal a ese general. Y aquí Pablo está usando esa imagen, ¿verdad? Propia de la cultura del Imperio Romano. Y él está diciendo, no es que Pablo ha obtenido ninguna victoria, no es que nosotros hemos obtenido ninguna victoria. El único que obtuvo la victoria por ti y por mí es nuestro Señor Jesucristo. Y ahora Pablo se imagina no un general romano, sino al mismo Cristo llevando esta procesión de victoria en la cual todos nosotros somos partícipes. Y yo quiero, apreciado amigo, que tú entiendas algo. La victoria ya Cristo la obtuvo por ti y por mí en la cruz del Calvario. Y a través de esa procesión, él menciona que se manifestaba ese olor grato de ese conocimiento que emanaba del triunfo que Cristo había obtenido. Claro, cada uno de nosotros reconocemos que es solamente en Cristo que radica nuestra victoria. Y entonces en el versículo 15, 2 Corintios 2:15, el apóstol retoma ese elemento final que quiero mencionar en esta ocasión. 2 Corintios 2:15. Dice, porque para Dios somos grato olor de Cristo, en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? En esa procesión, que era conocida por todos, se quemaba incienso. Lo interesante es que en esa procesión también iban parte de aquellos soldados que habían sido tomados como cautivos en el enemigo, ese ejército enemigo que había sido derrotado. Y en la procesión, ese olor para los que habían obtenido la victoria era vida. Pero para aquellos que habían sido derrotados representaba la muerte. Porque al final de la procesión, esos cautivos eran ejecutados. Apreciados amigos, hoy nosotros somos invitados a recibir el triunfo que Cristo obtuvo por nosotros en la cruz del Calvario. Y viene el día cuando Él se manifestará en las nubes de los cielos. Y llegará el día cuando Él nos va a introducir a ese cielo que Él ha preparado para todos nosotros, donde el triunfo obtenido por nosotros en la cruz será compartido por todos los redimidos. Ahí donde tú estás, yo te invito una vez más a que tú abras tu corazón a ese Cristo triunfante y que Él nos ayude a nosotros exhalar ese olor de vida
para aquellos que nos rodean. Porque si estamos en Cristo, vamos a exhalar ese olor de vida, de tal manera que aquellos que aún no han conocido a ese Cristo triunfante, lo puedan conocer a través de nuestro testimonio. Ahí donde estás, yo te invito a que oremos a nuestro Dios y que nos ayude a experimentar la victoria que ya Cristo obtuvo por nosotros en la cruz del Calvario. Oremos al Señor. Amantísimo Padre, pedimos en estos momentos que nos ayudes a aceptar esa victoria, Señor, que tú ya obteniste por nosotros y poder, Señor, ser esa fragancia para otras personas, Señor. A que ellos puedan conocerte y puedan amarte, Señor, y aceptar ese triunfo que tú ya hiciste por nosotros. Gracias por tu amor, Señor. Gracias, Señor, por esa victoria. Te pedimos todo esto en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén.